Vamos a darle la bienvenida al abogado Alexis Latuf, con quien vamos a conversar en la mañana de hoy. Buen amigo, además docente universitario y bueno, de reconocida trayectoria también en el mundo rotario. Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, hace unos días vimos por allí en redes, de hecho se hizo casi que viral, hasta salió en medios internacionales, déjeme decirle, que no solamente es lo tradicional, lo que ya conocemos de que los padres deben ser custodios de sus hijos, protegerlos, velar por ellos, sino que también llega un punto en que la ley también obliga a que los hijos estén pendientes de su padre, y eso a propósito de mucho adulto mayor que en los últimos años y en la actualidad se encuentran desasistidos, solos, abandonados. A veces hasta los hijos se van del país y quedan ellos solos acá y no hay quien vele por ellos. Vemos algunos incluso en situación precaria, en situación de calle. Ahí usted señalaba que el tinglado jurídico protege de alguna manera a esos adultos mayores. Quisiera que nos ampliara sobre eso. Bueno, ciertamente existe como una trilogía de responsabilidad que es el Estado, la familia y la sociedad. El Estado a través de las normas jurídicas, por ejemplo, el Código Civil, en su artículo 284, dice: los hijos tienen la obligación de suministrar alimento a sus padres y a sus demás ascendientes. Entonces, el Estado obliga, en este caso, a esos padres que están desasistidos, que tienen edad avanzada, y que, bueno, desasistidos totalmente porque no tienen ingresos, no tienen comida, no tienen asistencia médica, y el Estado los obliga. También está la parte familiar, ¿verdad? Por eso digo que es una corresponsabilidad entre Estado, familia y ¿cómo se llama? Estado, familia y sociedad. Entonces, la sociedad tiene que estar pendiente de la situación de estas personas mayores de edad. La familia tiene una obligación también de estar pendiente de estas personas mayores de edad que están desasistidas. Sin embargo, yo siempre he opinado de que esto no es una cuestión legal, sino más bien moral. O sea, ni siquiera de obligación, ¿no? Claro, sino que lo debe hacer por convicción. Claro, porque también la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente tiene un artículo también que dice, el 346, los hijos e hijas, independientemente de cuál fuere su filiación, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones con relación a sus padres y a su madre. También está una ley que ha sido bastante discutida, que la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Mayores. Entonces, el Estado, a través de esa ley, le da asistencia a estos padres que están desasistidos. O sea, que los hijos están legalmente obligados a velar por sus padres en situación de necesidad. Exactamente, esa es la obligación. Eso implica proporcionarles alimentos, sustento, vivienda, atención sanitaria. Claro. Y esto está contemplado en el Código Civil y en otras leyes. El Código Civil, en el 284, y aquí en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 346. ¿Qué implica esta obligación y se puede exigir legalmente el respeto a la misma? Claro, sí existe el cumplimiento, que lo va a hacer a través de la Fiscalía del Ministerio Público, que hay fiscalías especiales para la atención del adulto mayor. Ellos pueden acudir allá y a través de una demanda en los tribunales competentes, que sería el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que aunque es para niños, niñas y adolescentes, pero ahí está la obligación de los padres para con los hijos y los hijos para con sus padres. ¿Y cuál sería, lo que podría, las sanciones que podría acarrear el incumplimiento de esta ley? Bueno, no vamos a decir que hay privación de libertad, pero sí una obligación, como establece cuando los padres dejan de suministrar la pensión alimentaria a los hijos, los obliga a darle una pensión mensualmente a través de los tribunales, dependiendo de la condición económica de la persona obligada.
Muchos de estos padres o adultos mayores ya pues no están en condiciones económicas de contratar a un abogado. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, como dije, pueden acudir al Ministerio Público, la fiscalía correspondiente, y ahí el fiscal que le corresponde pues va a hacer las actuaciones gratuitamente, y allá en el edificio nacional, en el 5º piso, está la asistencia gratuita para las personas que no tienen recursos y que puedan utilizarlos como si fuera un abogado privado. ¿Qué dice el artículo 284 del Código Civil venezolano? Dice que, o establece, que los hijos tienen la obligación de asistir y suministrar alimento a sus padres y demás ascendientes maternos y paternos. Claro. Así es. Esa es una obligación establecida por la ley. Por eso dije al principio que es una corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad. Ok. A partir de, digamos, ¿eso establece la ley alguna edad en específico? Entendemos que adulto mayor, todos entendemos que es la persona que está, los sexagenarios en adelante, Claro. de 60 años en adelante, son los adultos mayores, y justamente el Estado venezolano tiene una norma para atender a los adultos mayores. Y bueno, también puede ser que haya excepciones, así algunos, digamos, padres que presentan alguna condición antes de ser Bueno, pues, adultos mayores. Claro, justamente esa es la necesidad también de atenderlos en salud. Okay. Un padre que tenga una condición de Parkinson, demencia senil, cualquier, En alguna condición de minusvalía, pues. están obligados a atender a sus padres. Ok. ¿Qué tanto se hace valer esta norma o el desconocimiento de la misma hace que mucha gente pues simplemente no sepa que tiene esa herramienta allí? Bueno, es una cuestión a criterio del que va a utilizar esa norma, porque la ley obliga, pero yo considero, como dije también, de que es una cuestión moral. Si yo como hijo fui atendido por mi papá y mi mamá, que en paz descansen ambos, yo tengo también la misma obligación para con ellos, porque es una reciprocidad. Claro. Y podríamos decirlo de alguna manera ley de vida, ¿no? Claro, es la ley de vida. Así es. De hecho, estábamos leyendo por acá más análisis que hay con respecto a ese artículo 284 del Código Civil venezolano, que habla sobre la obligación de los hijos de asistir y suministrar alimentos a sus padres. Y hay un trabajo interesante de la Universidad José Antonio Páez, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, concretamente de la Escuela de Derecho, que habla sobre ese tema y analiza el tema de, digamos, el cambio que se ha dado en una parte al menos. No somos quien, porque no conocemos un estudio con rigurosidad científica que nos determine si es mayoría o minoría, pero sí es un hecho que está presente en la sociedad venezolana hoy en la actualidad, ¿no, doctor? Correcto, sí, porque tú lo dijiste hace rato también, que hay hijos que se van del país y dejan a sus padres mayores de edad al libre albedrío. Algunos hasta peor, dejan a sus padres ya con muy avanzada edad a cargo de niños menores, claro. que no están ya ni en la capacidad pues, de tener esa Hemos visto casos recientes, hemos visto casos de abuelos que están a cargo de niños que no los pueden representar y no pueden hacer absolutamente nada. Primero, porque no tienen el documento legal como, por ejemplo, representarlos legalmente. Y segundo, porque la gente se va y no tiene nada que ver con esa posibilidad de que lo represente el abuelo, en este caso. Doctora, ¿qué podríamos atribuir eso? ¿Desinterés, falta de valores? ¿Qué es lo que...? Falta de valores. Yo considero que falta de valores porque existe, no que la norma esté ahí plasmada, sino que también la sociedad se explica por sí sola el problema que hay con los adultos mayores. Y si concordamos en que hay ese tema de la falta de valores, entonces valdría la pena entonces que esos mismos elementos que usted mencionó, Estado, familia, sociedad, pudiéramos emprender con las herramientas comunicacionales también campañas de concienciación para generar un cambio en esa realidad que estamos observando. Bueno, sí, realmente eso hace falta y es muy importante que la población
sepa qué es lo que puede ocurrir con unos padres que están desasistidos y explicarle a las personas que ellos tienen la obligación porque son hijos que fueron correspondidos por sus padres. Igualmente ellos tienen que regresarle. Por eso les digo que una reciprocidad en ese sentido. También la creación de grupos de apoyo pudiera servir, ¿no? Pudiera servir, bueno, además ahí está la asistencia jurídica del edificio nacional, donde las personas pueden acudir a hacer consultas gratuitas. Ahí no se le cobra a nadie. Cierto es que hay una máxima que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Exactamente. Pero pareciera que sobre esta normativa o esta ley es poco conocida, ¿no? Bueno, ahorita está en auge justamente por esa ausencia de hijos que se van del país, pero sí debe explicársele al pueblo realmente cuál es el alcance. Yo no he visto todavía en mis años de ejercicio, 48 años de ejercicio profesional, yo no he visto todavía una demanda de un padre contra un hijo en ese sentido. No, es que en muchos casos también ocurre que, bueno, esa ausencia que hay de valores en esos hijos no está presente en los padres, que hasta prefieren situaciones precarias o su propia necesidad nunca está por encima de la del hijo, ¿no? Lo que pasa también hoy en día, hay instituciones, por ejemplo, ancianatos. Hay muchos ancianatos que son no gratuitos, pero sí muy económicos, entonces prefieren llevarlos al ancianato para que le den la asistencia correspondiente. Leo acá en ese estudio que hizo la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez, que en Venezuela la protección a los adultos mayores no es solo una obligación del Estado. El Código Civil venezolano establece la obligación que tienen los hijos de asistir y suministrar alimento a sus padres, pero dice que se observó que en estos casos en particular, donde las personas mayores sí carecen de recursos, ya sean alimenticios o necesidades básicas, debido a la falta de conocimiento de ley, se debe optar por la aplicación de esta medida para satisfacer el cumplimiento de la obligación de los hijos con respecto a sus padres, ya que es necesario y de vital importancia que el artículo 284 del Código Civil sea aplicado de forma correcta para el beneficio de padres o adultos mayores y así mejorar su calidad de vida, cuando los hijos tendrían de por sí el deber de velar por ellos cuando estos padezcan de alguna necesidad, ya sea de salud, alimentación, vivienda y otros derechos vulnerados cuando estos llegan a la tercera edad. Sí, la única manera de obligar sería a través de una campaña y a través de los medios de comunicación y intentando la acción legal correspondiente si el padre quiere intentar esa acción y tiene con qué afrontar eso. Lo que dice usted tan cierto es que el primer resultado que recoge ese estudio adelantado por una universidad dice que realizando una revisión en torno a la atención integral ofrecida al adulto mayor dentro de nuestra legislación venezolana, encontramos que sí les ofrece protección donde garantizan seguridad social, alimentaria y de salud. Se logró observar que la indiferencia y la insensibilidad hacia estas personas de la tercera edad es cada vez más notable por parte de los hijos. Es aquí donde se requiere la aplicación correcta del artículo 284 del Código Civil venezolano para corregir por vía legal el abandono al que son sometidos. Sí, fíjese que el Estado está obligado, habíamos dicho que es una corresponsabilidad del Estado inclusive. El Estado tiene medios como para poder abarcar un número significativo de padres en esa situación, pero no a todos. No a todos, y bueno, yo no concibo de que un hijo abandone a su padre al libre albedrío. Necesita alimentos, tiene que darle alimentos, necesita medicina, que hoy en día las medicinas son sumamente costosas, y bueno, yo no concibo eso. No, además que de alguna manera, digamos, la formalidad de la educación, o sea, de la formación educativa, académica, debería volver a ejemplos exitosos en el pasado, como el caso que cuando estábamos en bachillerato que veíamos formación social, moral y cívica, que nos ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, no tienes que dar por sentado que en tu hogar vas a recibir esos valores. Obvio, es algo irrenunciable, pero ocurre una realidad, que hay muchos hogares disfuncionales también. Es que la educación del hogar es la más importante, más que la educación de primaria, universitaria, es el hogar justamente.
Doctor, partiendo de esa realidad que hemos venido describiendo en estos minutos, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones para que pudiéramos ir revirtiendo esa situación que se nos está presentando en la sociedad actual? Lo primero, primordial, es hacer una campaña a través de los medios para que los padres en esta situación de necesidad pues tengan conocimiento de que existen unas normas que los amparan, la ley, el Código Civil, la ley orgánica de protección del niño y adolescente y la ley de protección al adulto mayor. Esas leyes amparan a esa gente, entonces hay que publicitarlas, porque nadie sabe de que existe esta ley que le da la protección al adulto mayor, casi nadie la conoce. Y eso es importante divulgarlo. Un buen tema para un trabajo de grado, fíjense. Sobre todo porque hay una necesidad, claro. Y de eso se tratan hacer los trabajos de investigación, que respondan a necesidades de la sociedad, ¿no? Que sean útiles, que sean aplicables, proyectos factibles, ¿no? Bueno, yo ahorita voy a la universidad a un curso que estamos haciendo de tutores y de jurados. Así es, que son precisamente quienes acompañan a los estudiantes en esa investigación que deben hacer como paso previo a lo que va a ser su egreso de la academia, de las universidades. Doctor, nos queda un minuto, se lo cedemos para un mensaje final. Bueno, padres, hijos, estén pendientes de la situación de ambos, porque la obligación del padre hacia el hijo, eso es indudable que la tenemos tipificada también en la ley, pero también está muy poco la de los hijos para con los padres. Doctor, ¿cómo contactarlo a usted? ¿Redes sociales o teléfono? Sí, mi teléfono es 0414-509-7236 y mi correo electrónico es alexis.latuf@gmail. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No, gracias. Y estaremos conversando en el futuro sobre otro interesante tema. Con mucho gusto, claro que sí. El doctor Alexis Latuf. Hoy estábamos hablando sobre esta relación u obligación de los hijos con sus padres que ya llegan a la tercera edad.